Bueno, quería compartir con ustedes este PowerPoint que habla sobre la historia de la geometría. Lo hicimos junto a la profesora Pavón y el profesor Scheffer para la UTN, para la licenciatura de la enseñanza de la matemática, para la materia Historia de la Matemática. Bueno, historia de la geometría. Primero que nada, ¿qué es la geometría? La geometría es una parte de la matemática que se dedica a estudiar las propiedades de las figuras, ya sea en el plano o en el espacio. Nosotros ya en la prehistoria hay elementos encontrados que nos indican que ya trabajaban con la geometría. Por ejemplo, en esta tablilla lo que encontramos es el dibujo de figuras geométricas. La prehistoria, ¿de dónde a dónde va? Vamos a tener eso claro. Desde el 5 millones antes de Cristo hasta la invención de la escritura en el 4000 antes de Cristo. Después de eso empieza la antigüedad, que va desde el 4000 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el 476 antes de Cristo. Bueno, las teorías que se oponen, algunas dicen que se originó en base a una necesidad práctica en el día a día, y otra que se originó baseado en el ocio, que se pusieron a estudiar y ahí comenzaron los estudios geométricos, digamos. Si es de Egipto o si es también de Babilonia, pasa lo siguiente, por ejemplo, cuando el río Nilo crecía y después las aguas se retiraban, esas tierras había que volver a dividirlas. Y eran geómetras los que se dedicaban a volver a dividir las parcelas, ¿sí? Recuerden que Babilonia está entre los Tigres, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? De la Mesopotamia antigua. Bueno, acá hay algunos ejemplos de problemas geométricos que se encontraron, que fueron creados en el año 4000, más o menos, o 5000 antes de Cristo, por los babilónicos. Más problemas. Hay como otras definiciones sobre elementos geométricos, no sé, en este problema encontramos que flecha es el radio, la cuerda de la circunferencia. Después algunas nociones que manejaban los babilónicos. Áreas de figuras geométricas, volúmenes de cuerpos. Esto de la pirámide truncada lo manejaron tanto los babilónicos como los egipcios. Después el papiro de Moscú. Un matemático de Moscú fue el que compró el papiro, por eso se llama papiro de Moscú, pero en realidad tiene origen en el pueblo egipcio. Se estima que se escribió en el 1800 antes de Cristo. Acá también trabajan, fíjense, con la pirámide truncada. Posiblemente el papiro de Moscú también lo hayan visto en Historia de la Geometría con la profesora Ricani. Bueno, acá es la resolución del problema. Y acá comparan las fórmulas de los volúmenes entre los babilonios y los egipcios, y ustedes van a hacer lo mismo, porque se dice que estas dos fórmulas son iguales y habría que demostrarlo. Esto es una tarea pendiente. Las cosas que tienen en común, los conceptos que tienen en común. Y después pasamos a Grecia. En Grecia ya hablamos más cerca del año 0, desde el 600 más o menos antes de Cristo. El estudio geométrico de los griegos sí tiene base en el ocio. Bueno, Tales de Mileto. Bueno, el tema de Tales, ¿no? Pero lo heredamos de él. Temas en los que Tales trabajó.
Acá tenemos el teorema de Tales. Algunas propiedades que se desprenden del teorema de Tales. Después Euclides. ¿Qué es lo que hace Euclides, ya más cerca todavía del año cero, en el siglo III a.C.? Escribe un libro llamado Los Elementos, donde resume y organiza toda la geometría presente hasta el momento. Esta misma matemática o geometría que él enseña, casi hasta la Edad Moderna se va a manejar, sin que haya otra geometría presente. Lo que hace es enunciar 5 postulados, con lo que se maneja toda la geometría, hasta que en la modernidad se niega o se discute el quinto postulado, dando origen a nuevas geometrías. Después tenemos Arquímedes. Para el que pensaba que Arquímedes tenía nada solamente que ver con la física, como verá, es un gran aporte matemático. Apolonio de Perga. Hay una matemática, Hipatía, que estudiaba a Apolonio, si tienen la posibilidad de ver la película Ágora, donde es la historia de Hipatía, está buena, la recomiendo. Después la Edad Media. En la Edad Media es una época donde el hombre mira a Dios, su entorno le interesa muy poco, y a pesar de que la geometría es considerada como una ciencia divina, no hay muchas novedades en la Edad Media. Es como que se reestudia todo lo ya visto. Los pequeños aportes que podemos encontrar es a Fibonacci, que escribe sobre geometría, a Oresme, acá vemos que tiene una imagen como de sacerdote estudiando. Recuerden que en esa época se estudiaban los templos y estaba como prohibido el estudio de los demás. Y vemos, por ejemplo, quizás tuvieron la oportunidad de ver imágenes de Alhambra, de los templos. Alhambra es una ciudad de España, donde han invadido los árabes y hicieron con mosaicos y estructuras geométricas la decoración de los templos. Después los hindúes hicieron un pequeño aporte que fue traducir, hacer como una obra paralela a la que fue el libro de Euclides. Hasta ahí la media, porque después empieza con el Renacimiento, casi a finales de la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, ¿no? Es un Renacimiento donde el hombre empieza a fijarse en sí mismo, en su entorno, ya no le da tanta bolilla a Dios, deja de ser teocéntrico. Bueno, acá tenemos a Nicolás Cusa, que trató de resolver el problema de la cuadratura del círculo. Había 3 problemas en la Grecia antigua, ¿sí? Uno es la cuadratura del círculo, otro la duplicación del cubo, y el tercero es la trisección del ángulo. Esos 3 problemas hasta el día de hoy, solo con regla y compás, no tienen solución. Sí encontraron otras soluciones que tuvo también que ver con el uso de la tecnología, pero solo con regla y compás, no. Y Cusa tuvo como una aproximación a la resolución de la cuadratura del círculo. ¿Cuál es este problema? Tratan de encontrar un cuadrado que tenga el mismo área que un círculo dado. Después tenemos acá a Johann Müller, también escribió sobre geometría. Copérnico.
Pacioli, que tuvo una publicación sobre proporción de polígonos regulares y número áureo, y quien se acuerda de la Divina Proporción, que fue un libro una pintura, perdón, hecha por Da Vinci, que hasta tenemos la imitación de los Simpson. Bueno, Ricord lo que hizo fue traducir el libro de los elementos de Euclides al inglés. Algo que vemos en la geometría es su uso en la cartografía para la realización de mapas. Bueno, con este tema de que el hombre se fija en sí mismo y en su realidad, se ve ante la problemática de cómo plasmar en un lienzo, por ejemplo, los pintores de 2 dimensiones, una realidad tridimensional. Entonces le pide a muchos matemáticos que por favor estudien el tema de la proyección, cómo proyectar cualquier paisaje o persona para que nos dé sensación de volumen en un lienzo. Y ahí nace la proyectividad y una de sus ramas, que es la perspectividad. Y tenemos a Desargues. En la geometría de esta época está por un lado Desargues con su enfoque proyectiva, y por otro lado Descartes, que hace un trabajo algebraico de la geometría. Desargues, aparte de ser medio aburrido y desordenado de sus presentaciones, es un tema que a la gente no le llama tanto la atención, lo que es la proyectividad desde el lado gráfico, digamos. En cambio, Descartes, acá está Descartes, con su geometría cartesiana, se lleva toda la atención de la época. Bueno, entramos con la Revolución Francesa, 1789, en la Edad Contemporánea. Y acá tenemos como estudios más actuales, ¿no? Topología, teoría de grafos. Bueno, Monge lo que hace es seguir un poco con la proyectividad. Después tenemos a Carnot, Legendre, Lagrange, Cauchy, que hacen un trabajo geométrico como reordenando Euclides. Y después en lo contemporáneo tenemos a Gauss, Bolshoi y Lobachevsky, junto con Riemann, que lo que hacen es trabajar como con diferentes superficies, y aparecen otras geometrías. El quinto postulado de Gauss, que es el que da origen a la geometría plana, a la geometría que conocemos, a la geometría que se estudia en la escuela secundaria, es negado, ¿sí? Entonces surgen otras geometrías, como la esférica o la hiperbólica. Ya la vamos a estudiar en la segunda parte del año. Riemann, que tiene una geometría, también acá dice esférica del quinto postulado, pero también trabaja con una superficie geométrica parecida a una dona, digamos. Felix Klein lo que hace es dividir las geometrías según qué propiedades se mantengan invariantes en una transformación. Esto parece un versito, pero ya después, como vamos a verlo a Klein detenidamente, vamos a entender más de qué trata. Hilbert, que lo que hace es trabajar con la geometría de manera axiomática. Y después vamos a ver a Poincaré, Mandelbrot y Julia con geometría fractal. Es bien actual esto, ¿no? Fíjese que Mandelbrot, que fue el último que trabajó así de manera grosa, es 1974. Bueno, algunos fractales, por si no tienen noción de lo que es. Y nada más. Muchas gracias.